Continuamos con la segunda propuesta de impulso, que es la 165, instando a la Junta de Extremadura a la creación de una oficina autonómica contra la corrupción, concebida como un órgano especializado, independiente y con capacidad de actuación transversal en el ámbito de la Administración Pública extremeña. Así, el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, para su defensa, dispone de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor González Fruto. Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo. En esta iniciativa la verdad es que tengo más curiosidad por escucharle que por explicar la iniciativa. Pero bueno, ya que tengo 10 minutos, los voy a usar. Porque comprenderán que de este tema creo que es el tema probablemente del que más hayamos consumido en los últimos meses en este Parlamento. Hablar de fraude y de corrupción. La pregunta que les hago a todos ustedes es ¿qué vamos a hacer con la corrupción? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? ¿Tomar medidas a la altura del problema y a la altura de la responsabilidad pública y la preocupación ciudadana? ¿O echarnos corruptos a la cara? Es decir, lo digo en plural majestático, que este grupo no lo tiene, pero bueno, para que nadie diga, es que tú te quitas el mochuelo. Yo le pregunto a la clase política, porque a mí me preocupa, es decir, ¿qué vamos a hacer con la corrupción? ¿Tirarnos corruptos a la cara? ¿Sacarnos listados? ¿O tomamos medidas? Porque la cuestión es, el debate es, ¿qué es la corrupción? ¿La corrupción es una sucesión de gañanes de distinto pelaje que llenan minutos y minutos de tertulias de televisión? ¿O es un fenómeno más complejo que requiere abordar con medidas? Es decir, ¿entramos en las causas de la corrupción, por llamarlo de alguna manera, en las causas de la corrupción y adoptamos medidas, o seguimos instalados en la anécdota? Y de esto va esta propuesta. Nosotros defendemos, no sé cuál va a ser la posición de los distintos grupos, que la corrupción es un problema sistémico y estructural. Y que tiene además muchos siglos, Es decir, los reyes robaban y se rodeaban a su alrededor pues de caciques y oligarcas varios a los que le permitían pues, que robaran. Y bueno, pues incluso el pueblo ya pues, se le consentía pues, la picaresca, ¿no? Pues, digo, podíamos entrar. Y además yo creo que tiene mucho que ver con, al final, una concepción de nación, pues de cierta manera que no hay unos valores cívicos vinculados con esto. Y yo creo que es una reflexión que hay que hacerlo. Pero si nos vamos ya más allá, es decir, nos venimos al siglo XX, pues tiene mucho que ver con una alianza que han establecido de manera tradicional el poder político y el poder económico, fundamentalmente ese poder económico que no se presenta a las elecciones, pero quiere decidir las políticas públicas. Lo tiene muy fácil en los sistemas autoritarios, porque en la práctica gobierna y decide quién lo representa formalmente a través de sus representantes públicos, y lo tiene más complicado en los sistemas democráticos, pero en sistemas democráticos con baja tradición como el nuestro, pues hay determinados elementos en la moral pública que permiten pues, determinados mecanismos, ¿no? Los mecanismos clásicos son comprar a gañanes, comprar a gente para que se metan en sus consejos de administración y al final sigan mandando. Esos son los mecanismos habituales. Y la cuestión es, ¿nos damos golpes de pecho o tomamos medidas? Esta iniciativa no deja de ser una propuesta política que tendría que tener su desarrollo en una ley, que es la creación de una figura que ya nos vienen diciendo, tanto el Consejo de Europa y determinadas entidades, que es conveniente crear, que ya existe, es decir, no es una medida, yo no sé si alguien va a decir que es una medida comunista, pero bueno, existe a día de hoy en 4 comunidades autónomas, las menciono, existe en Cataluña, en Navarra, en Andalucía y en Valencia. Existía también en Baleares, el acuerdo PP y Vox la derogó la ley de la Oficina Antifraude en el año 2024. Es una oficina independiente, una oficina que todas las leyes autonómicas que la han creado, que son 5, aunque una ya no está vigente, la han residenciado en los parlamentos,
para que tenga independencia del poder al que quiere controlar y que requiere, lógicamente, que exista un cierto acuerdo parlamentario para el nombramiento de esa figura, ¿no? Tiene cuatro funciones básicas. La función, yo la resumiría de manera muy breve, en la función de prevención, la función de investigación, la función de control y evaluación de las medidas contra el fraude y la corrupción y la participación y protección de las personas que denuncien conducta. Es decir, se trata de incorporar una serie de culturas y medidas normativas en materia de corrupción, iniciar investigación independiente sobre conductas que puedan ser susceptibles de o bien una sanción administrativa y trasladarla a la administración pertinente, además una investigación independiente, o si existe contenido de naturaleza judicial, penal, trasladarla a la Fiscalía. Trasladan, y solo tienen que acudir a las distintas memorias de las distintas oficinas, medidas de corrección a las distintas administraciones públicas y evalúan los mecanismos que ya la propia legislación prevé que se tienen que poner en marcha, evalúan las medidas que las propias administraciones plantean, y tiene un elemento que es, desde mi punto de vista, central, que es la participación ciudadana en la denuncia de la corrupción y la protección de la identidad y de los efectos de cualquier persona que denuncia corrupción. Es decir, hay un estatuto de la persona denunciante de corrupción. Es decir, permitimos a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, la participación pública en la generación de una cultura del buen gobierno y del gobierno decente. Si ustedes ven, porque además se han creado con gobiernos de manera muy diferente, es decir, ustedes ven las memorias de estas cuatro oficinas vigentes e incluso de la oficina extinta de Baleares, ha demostrado que es una herramienta válida. Es más, cumple las recomendaciones que la Asamblea General de Naciones Unidas, entre el 31 de octubre de 2003, habla en su artículo 6 la necesidad de crear órganos independientes encargados de prevenir la corrupción. Hace poco, la Asociación de Técnicos de Hacienda, Gesta, aconsejaba esto mismo, es decir, aconseja crear agencias antifraude con funciones de investigación en diferentes comunidades autónomas y nos señala a todas las comunidades autónomas que a día de hoy no tenemos constituido. Incluso plantea que en todos los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes se creen, y además se creen mecanismos de coordinación con las distintas entidades. Esto no es la panacea, esto es, por parte de la Administración autonómica, poner en marcha una medida. Hay medidas que tendremos que discutir y además que tienen otros alcances, ¿no? La reforma del Código Penal en materia para endurecer todas las cuestiones que tienen que ver con corrupción, la reforma de la Ley de Contratos en el ámbito de la Administración, en el ámbito estatal. Es decir, hay muchas medidas que se tienen que tomar a nivel del Gobierno central. Pero le vuelvo a repetir la pregunta y les escucho atentamente porque no quiero ni consumir el tiempo. Seguimos, y le pregunto, ¿seguimos instalados en simplemente darnos golpes de pecho y utilizar esto como un arma arrojadiza? ¿O alguien, y fundamentalmente pregunto a los dos grandes partidos, están dispuestos a hacer algo más que tirarse corruptos a la cara? Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. El turno de fijación de posiciones y comienza el Grupo Parlamentario Vox, para el que tiene la palabra el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías de Unidas por Extremadura, yo creo que ustedes no enfocan bien el problema. Y no creo que lo enfocan bien a sabiendas, lo hacen a sabiendas. El problema que asola a España en la actualidad es la corrupción política, señorías de Unidas por Extremadura, el cobro de comisiones ilegales por parte de dirigentes políticos
que pertenecen o pertenecían al Ejecutivo Nacional o a diferentes ejecutivos y a miembros de los partidos que los sustentan. No estamos hablando de sobornos de empresas a funcionarios públicos que se dejan corromper, sino de dirigentes políticos corrompidos que intentan corromper a empresarios para poder licitar con esos ejecutivos, que también es delito y también es reprobable y también es perseguible. Pero estamos hablando de otra cosa. Les pregunto, señores de Unidad de Extremadura, ¿ustedes están insinuando con su propuesta que en Extremadura hay dirigentes del Ejecutivo que corrompen a empresas para cobrar mordidas? Creo que no están insinuando eso. Pero si lo piensan, lo que deben de hacer es ir al juzgado, como hizo Vox, o al cuartel de la Guardia Civil. Además, una oficina antifraude, como ustedes la plantean, aparte del gasto que tendría un gasto, dependería en última instancia del Ejecutivo o del partido que se... Sí, porque si el Parlamento es quien decide, el Parlamento es un reflejo del Ejecutivo. ¿Cómo va a combatir una oficina antifraude la supuesta corrupción de las personas que lo han puesto ahí? ¿Cómo lo van a hacer? La contratación pública debe ser ejemplar y en este Gobierno, señorías del PP, en este Gobierno de Extremadura, hasta el momento lo es ejemplar y está al servicio del interés general, no al beneficio de empresas que pudieran estar vinculadas a prácticas ilícitas o poco éticas. Eso se lo tengo que reconocer y lo reconozco hasta hoy. Ni para el beneficio de representantes públicos que denigran las instituciones públicas prostituyendo la labor propia de las mismas. La justicia y la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado han sido siempre el poder independiente para controlar toda actividad delictiva, también de la clase política y, sobre todo, de la que pertenece a los diferentes ejecutivos que controlan las administraciones. De ahí la esencial necesidad de la separación de poderes y que la Fiscalía no dependa del Gobierno de turno y que los jueces, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sean independientes. ¿Piensan ustedes que la contratación pública en Extremadura no es ejemplar? Les vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Piensan que la contratación de la Diputación de Badajoz no es ejemplar? Más bien, quienes no fueron ejemplares presuntamente fueron algunos de los representantes políticos que estaban al mando. El caso de David Sánchez Pérez Castejón / Miguel Ángel Gallardo Miranda, un nepotismo, creación de cargos a medida, juego de influencias partidistas, el uso presunto de la Administración provincial para favorecer a familiares de altos cargos. ¿Creen ustedes que si la Diputación de Badajoz hubiese creado una oficina antifraude, este caso hubiese sido evitado? Les pregunto. Por primera vez en la España democrática, un familiar directo del presidente del Gobierno se va a sentar en el banquillo por presunta corrupción y eso va a ser posible gracias a los tribunales ordinarios de justicia y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La corrupción política solo puede ser combatida de forma eficaz desde la independencia judicial, desde la UCO y la UDEF, dotándolos de todos los recursos necesarios y manteniendo su total independencia y no dispersando recursos que ya son limitados. Y para finalizar desde aquí, mi homenaje a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como representante público y como nieto del cuerpo, con unas palabras que pronunció el duque de Ahumada en 1844, y para que le retumbe estas palabras a los bandoleros de guante blanco del siglo XXI. El honor es mi divisa, el valor mi estandarte, la lealtad mi patria y mi destino la victoria. ¡Viva la Guardia Civil y viva España! Gracias, señor García. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ferreira Alonso por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor González Fruto nos preguntaba qué hacíamos por la corrupción. Yo le doy una primera idea, al menos desde nuestra parte, no escurrir el bulto. No escurrir el bulto. Se lo digo con total sinceridad. Vivimos momentos muy complicados en mi partido y se lo digo con la rotundidad que merece lo que está pasando, sin matices. La traición en forma de corrupción se ha consumado en nuestras siglas y estamos heridos. Mis compañeros y compañeras y yo mismo estamos heridos. Pero también les digo que desde la reflexión, desde la responsabilidad, desde la autocrítica y desde la contundencia vamos a demostrar que el PSOE es un partido limpio, que representa el sentir de los que cada día luchan contra las injusticias en muchos pueblos y ciudades. Y la corrupción es la mayor de las injusticias que puede existir, porque además de generar
un enriquecimiento ilícito de unos pocos, utilizando los recursos de todos, atenta contra la herramienta más potente que nos hemos dotado para luchar por la igualdad plena, que es la democracia. Pero, señor González Fruto, la corrupción no va por siglas. Humildemente, permítame que le dé mi opinión, creo que en eso se equivocan. No debemos valorar a los partidos políticos por los casos de corrupción que les salpican, sino por cómo actúan los partidos ante esos casos de corrupción. Y mire, lo que está claro es que si queremos recuperar la confianza de la gente en la política, los partidos políticos tenemos dos tareas que son claras. Y creo que con esto le respondo a las preguntas que ha dejado. Primero, garantizar a la población que contra la corrupción somos contundentes y actuamos internamente, de inmediato y sin ningún tipo de titubeo. Y segundo, que cuando hay una grieta somos capaces de actuar desde las instituciones para evitar que vuelva a ocurrir. Estas son las dos cosas en las que debemos actuar sin matices, con decisión y buscando el acuerdo. Por esta razón vamos a votar favorablemente su iniciativa, porque debemos actuar desde las instituciones para que los corruptos y los corruptores lo tengan muy difícil. Y es lo que esperamos que ocurra también a nivel nacional, actuar en las instituciones y demostrarle a los corruptos que no tienen cobijo en su partido. Esto es en lo que está el PSOE, señor González, no tenga ninguna duda. Esto es en lo que estamos. Y mire, nosotros no vamos a entrar en ni más. No vamos a poner rango o gravedad a unos casos u otros en función de qué partido sea al que le afecte. Pero no vamos a aceptar lecciones de la derecha política y mediática ante cómo se actúa ante esos casos de corrupción. Porque aquí hoy seguimos escuchando cuando se habla de Santos Cerdán o de Ábalos como si fueran compañeros de nuestro partido. Y se está engañando a los extremeños y extremeñas. Mire, Santos Cerdán ya no era militante del PSOE cuando ha sido citado a declarar por los indicios evidentes que hemos conocido. Silencio, por favor. Habrá quien crea que no es suficiente, como estamos viendo en la bancada del Partido Popular. Pero en los 32 casos judiciales pendientes del Partido Popular hay cientos de militantes encausados desde hace años que a día de hoy siguen siendo ilustres militantes del Partido Popular. Igual no es suficiente hacer una auditoría de cuentas externas para garantizar a los españoles que el PSOE no tiene ningún tipo de financiación ilegal. Probablemente no sea suficiente, pero en el Partido Popular se reúnen en una sede hecha con dinero B y al señor que la quiso cerrar por esto está defenestrado, que es el señor Casado. Seguro que es poco reestructurar la dirección del PSOE para abordar cambios que le den garantías en la gestión y administración del partido. Pero lo que no vamos a hacer son contratos en diferido en forma de indemnización, como hizo Cospedal con Bárcenas para que guardara silencio. No verán suficiente ni las disculpas del presidente del Gobierno ni la condena pública de miles de cargos del PSOE. Pero lo que no haremos nunca es crear una policía patriótica para que no se sepan los casos de corrupción que se tienen. Y termino, señor González. Termino. Tenga claro que en el PSOE nos sentimos estafados por estas personas, que no solo traicionan nuestros principios y el labor de muchos compañeros y compañeras, sino que además dañan gravemente la confianza de la gente en la democracia. La confianza solo la recuperamos con hechos y humildad, y en eso es en lo que estamos. Pero mire, cada vez que ustedes equiparan al PSOE y al Partido Popular por los casos de corrupción que han vivido, distorsionan la gran diferencia que existe entre ambos por cómo actuamos ante los mismos. No caigan en la trampa, señor González. Entre estos señores y nosotros hay un mundo. Y si la gente no sabe esto, solo ganarán los del fondo, la ultraderecha, la antipolítica, señor González. Nada más y muchas gracias. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya, señorías. Mire, señor González Frutos, yo estoy convencido que usted
que usted no, que su grupo, esta iniciativa la traen a esta Asamblea de Extremadura no por necesidad, porque, como decía el señor García, en Extremadura no hay ningún problema de corrupción. Lo hubo en su día, claro que lo hubo, porque en la bancada del Partido Socialista, en el Gobierno del Partido Socialista de la Junta de Extremadura, sí hubo condenados por corrupción. Y ustedes recordarán el caso Feval, el caso Orquesta de Extremadura y el caso del Teatro de Mérida. Pero actualmente, señor González Frutos, en la Junta de Extremadura no solamente no es que no haya corrupción, sino que se ha tomado la mejor de las medidas contra la corrupción, que no es ni más ni menos que tener una presidenta y todo un Gobierno que es honrado, señor González Frutos. Esa es la mejor medida que hay contra la corrupción, ser honrado. Y este Gobierno es un Gobierno honrado que se dedica solo y exclusivamente a una cosa, que es a trabajar para mejorar la calidad de vida de los extremeños y a trabajar por el futuro de nuestra región. Por tanto, esto es puro oportunismo, puro tacticismo y permítame también que le diga algo más. Esto es para que ustedes laven su conciencia, señor González Frutos, para que su grupo lave su conciencia. Porque usted venía aquí y nos preguntaba qué es lo que van a hacer los grupos parlamentarios para luchar contra la corrupción. Y yo le hago a usted la misma pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes, señores de Podemos? ¿Qué van a hacer ustedes que tienen señores sentados en el Consejo de Ministros para acabar la corrupción? Porque para acabar con la corrupción en España lo que hay que hacer es echar a quien nos gobierna. Hay que echar al presidente del Gobierno de España. Hay que echar al Partido Socialista de España, que es el partido que actualmente está más corrupto en nuestro país. Que tenían, de los 4 que iban en el Peugeot, 3 están investigados por la UCO y el cuarto ya veremos a ver lo que dura, señor González Frutos. Por tanto, no nos pregunte usted a nosotros, nosotros le preguntamos a ustedes qué es lo que van a hacer por recuperar la dignidad del Gobierno de España. ¿Cuánto van a tardar por quitarle el apoyo al presidente del Gobierno de España y mandarle a su casa? Porque, mire, la última aportación que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno y miembro de Sumar en el Gobierno de España, cuando le han preguntado por la corrupción, ha sido la siguiente. Hombre, imagínese, hombre, en fin, lo llevo como puedo. Pero al final, después de estas brillantes palabras contra la corrupción, solamente le faltó decir una cosa: pero los míos y yo nos quedamos en el Gobierno porque aquí se está muy a gustito, ¿verdad, señores de Podemos, verdad, señores de Sumar? Mire, ustedes han hecho algo muy feo, y es dar la sensación de que en la política lo que tiene que regir es el principio de presunción de culpabilidad. Oiga, no puede ser así. Lo que tiene que regir es el principio de presunción de inocencia, porque todavía, y a pesar de quien nos gobierna, nos encontramos en un Estado de Derecho. Y tenemos medidas suficientes para luchar contra la corrupción. Que se lo digan al señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista, que se lo pregunten al señor Aforado Exprés, que se lo pregunten al señor diputado en fraude de ley. Porque en España, señores de Podemos, tenemos a la UCO y tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dedican precisamente a luchar contra la corrupción y no lo tienen que hacer muy mal, porque de los 4 del Peugeot, 3 ya van para adelante y el siguiente ya sabemos quién va a ser. Porque tenemos a los jueces y magistrados que creen en un trabajo por la independencia del Poder Judicial y, sobre todo, por cumplir con la ley. Porque tenemos a los fiscales libres que van a seguir trabajando
por velar por el cumplimiento de la ley y porque tenemos también a la prensa libre, aquella prensa tan criticada por los que hoy tienen a varios miembros de su partido en prisión y que se han dedicado a luchar para acabar con esa corrupción. Así que, señores de Podemos, señores de el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, no se preocupen, que en Extremadura no hay corrupción y mientras ustedes se dedican a esto, nosotros nos dedicaremos a sacar a esta Extremadura donde nos la dejaron los socialistas. Nada más y muchas gracias. Cierra el turno el grupo autor de la iniciativa. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor González Frutos. La verdad es que sorpresas me he llevado, gracias presidenta, la verdad que sorpresas me he llevado poquísimas, predecibles son ustedes un ratito, predecibles son un ratito. A ver, algunas reflexiones. En primer lugar, el señor de Vox, la corrupción solo es política. Telita la profundidad del análisis, telita la profundidad del análisis. La corrupción es estructural, hay jueces corruptos. Hay policías corruptos, hay funcionarios corruptos. Todo esto funciona, es decir, hay peones. ¿Usted qué se cree, que en el procedimiento de contratación no se compraron también más peones? No hemos constatado que hay, en todos los casos de corrupción hay una empresa que es la génesis, en la mayoría de los casos. En algunos casos es el poder político que compra funcionarios, pero en otros casos hay una empresa corruptora y todo lo demás viene después. ¿Qué nivel de análisis, qué nivel de profundidad de análisis en un poder político analizar que simplemente esto es lo que yo he dicho, una herramienta para desgastar? Y en manos de la ultraderecha esto es una herramienta para acabar con la política. Es decir, a ustedes les interesa la corrupción no para acabar con la corrupción, sino para acabar con la política. Para acabar con la política, porque ustedes son un régimen autoritario, defienden régimen autoritario. En los regímenes autoritarios la corrupción es el sistema. La corrupción para ustedes es el sistema. Eso es decir, para ustedes la corrupción es funcional para destruir la democracia y la política. Y que lo tenga claro todo el mundo. Señores del PSOE, no me quiero detener, pero a mí me parece que requiere una reflexión mucho más profunda que la que han hecho. Es decir, esto de decir, no todos somos iguales. Yo tengo claro que no todos somos iguales, hay categorías. No voy a entrar porque... Pero a mí me parece que poner un cortafuego y decir, como decía el señor, el PP, este señor del que usted me habla, son los dos secretarios de organización, yo creo, y además asumir que los controles han fallado, yo me parece que hay que hacer algo más. Pero que no me quiero entrar en la cuestión de las siglas, porque además no era mi objetivo y el objetivo de este grupo, porque ustedes nos han acusado de inoportunos, las típicas excusas de siempre. El objetivo de este grupo era que pusiéramos medidas, y ya le anuncio, y le anuncio a toda la Cámara, este grupo va a registrar en próximas semanas una ley para la creación de la oficina. Entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Espero que no la veten, para que se debata esto, porque ya vemos cuál es el objetivo. Porque, además, recuerden que su grupo político en algunas comunidades autónomas ha apoyado esta iniciativa. Y las ha promovido. O sea, un poquito de... Y luego, a mí me ha sorprendido mucho. Nosotros no tenemos corrupción, viniendo del Partido Popular. ¡Hala! Nosotros no tenemos corrupción. Ustedes se escuchan, de verdad, es que yo creo que hay que tener una capacidad. No tenemos corrupción. Vale, yo no quiero entrar en esta cuestión porque me parece además que no era el objetivo, pero sigo preguntándome, ¿por qué queremos mantener un sistema opaco que no permite detectar la corrupción? Porque creo, y esto es una percepción personal, que es funcional a nuestras cosas. Si nos pillan, buscaremos excusas. Intentaremos buscar un cortafuego. Pero al final el sistema opaco es funcional a una concepción del poder caciquil. Y entonces no queremos contrapoderes. No tenemos defensor del pueblo. No tenemos Tribunal de Cuentas Autonómica.
Hemos suprimido la Oficina de Control de la Contratación Responsable y tampoco queremos oficina antifraude. No queremos testigos. No queremos testigos, no queremos contrapoderes. Nos damos golpes de pecho, que limpios somos, pero aquí que nadie meta las narices. Hacemos afirmaciones gratuitas, no tenemos corrupción cero. Yo no sería tan osado, señor Rodríguez Campos, porque lo mismo mañana se encuentra con una sorpresa. Mañana se puede encontrar con una sorpresa y no voy a hacer ninguna afirmación. Ningún partido político sin controles está exento de tener un problema. Ningún partido político está exento de tener un problema cuando sigue habiendo un sistema estructural que permite la corrupción. Y vuelvo y finalizo a la coerción decimonónica que tenemos instalado. Robar está bien, lo malo es que te pillen. Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. Siguiente propuesta de impulso. Insta a la Junta de Extremadura a recuperar el impulso a la escolarización temprana en la etapa de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años a través de la creación de plazas públicas y gratuitas, teniendo como prioridad las zonas rurales de Extremadura, así como los barrios vulnerables de las zonas urbanas.